Amigos, nuevamente continuando con la narración de la partida número 30 del libro Ajedrez Lógico, Jugada a Jugada. En esta ocasión, José Raúl Capablanca se enfrenta a Benito Higinio Villegas en una partida de exhibición con la apertura Gambito de Dama rehusado, sistema Cole. D4. En esta partida, el arte del ajedrez se reduce a una simple fórmula: consiga un peón pasado, aváncelo y gane. Las blancas abren el juego poniendo en pie en el centro, paso que facilita la movilización de dos piezas. D5. Esta probablemente sea la respuesta más fuerte de las negras, iguala la presión sobre el centro e impide que las blancas lo monopolicen con E4. Caballo F3. El caballo entra en juego en dirección al centro, intensificando la presión del peón sobre E5. El caballo cumple sus funciones de forma óptima en F3, con 8 casillas en su radio de acción. Caballo F6. Las negras optan por la misma fórmula, desarrollando su caballo de G8 a su puesto idóneo. Además de un considerable potencial de ataque, desde F6 el caballo cumple servicios en espera de acontecimientos, sobre todo al servicio de su rey, siendo particularmente útil en la defensa de su monarca enrocado. E3. No es el procedimiento más enérgico, pero las blancas no tienen por qué mostrarse agresivas desde la primera jugada. La apertura es, en sí misma, tan fuerte que las blancas pueden construir una prometedora posición simplemente desarrollando sus piezas a las casillas más prometedoras. El método es la simplicidad misma. Ponga en juego todas y cada una de sus piezas y no mueva ninguna de ellas por segunda vez hasta que el desarrollo no esté completado. El hecho de que la jugada 3, E3, abre paso a un alfil cerrándosela al otro, tiene poca importancia, ya que el alfil de C1 puede desarrollarse por B2. Las blancas no revelan sus intenciones por el momento, pueden plantear al ataque call o quizá desarrollar el alfil por D3 con vistas a un rápido enroque. C6. Las negras refuerzan su peón de D5, anticipándose al inminente ataque C4. Prefieren este avance al alternativo E6, que encierra a su alfil dama. Sin embargo, si las negras quieren liberar su alfil, ¿por qué no desarrollarlo de inmediato por F5? Desde ese punto podría neutralizar la acción del alfil blanco en D3 y al casi inevitable cambio haría desaparecer del tablero el alfil del ataque enemigo y con él la base del sistema call. Otra posibilidad era realizar el avance C5, atacando el centro blanco y abriendo a la columna C para uso de sus propias piezas mayores. Pero ¿por qué jugar C6 moviendo innecesariamente un peón en la apertura? ¿Por qué perder el tiempo defendiéndolo lo que no está atacado? Alfil D3. Un tranquilo pero fuerte desarrollo. El alfil vigila dos importantes diagonales, listo para entrar en juego en cualquier dirección. Al mismo tiempo, con esta jugada, se ha despejado el flanco de rey para el enroque. Alfil G4. Tan buena como cualquier otra para el desarrollo de este alfil. La mejor casilla para el alfil es F5, pero con su última jugada las blancas han dominado este punto. C4. Un juego alerta. Las blancas atacan el centro enemigo y se disponen a abrir la columna C a conveniencia de sus piezas pesadas. La diagonal abierta para la dama también incita a considerar alfil B3, a considerar dama B3, presionando sobre el flanco de dama contrario, debilitado por la ausencia de su alfil. E6. De esta forma se abre una senda para el alfil de F8, al tiempo que se concede un nuevo refuerzo al peón D5.
caballo de B a D2. Las blancas protegen el caballo de F3 con una pieza menor, relevando a la dama de esta función. Este método de desarrollo del caballo es preferible a situarlo en C3, donde podría interferir con las operaciones futuras de la dama o de la torre sobre la columna C. La salida de la dama por B3 no reporta una inmediata ventaja, ya que la respuesta negra dama B6 conduce bien al cambio de damas, bien a la retirada de la dama blanca. Caballo de B a D7. También el caballo negro, este es un desarrollo modélico. Desde D7 coopera con el caballo de F6 y apoya eventuales agresiones al centro blanco con C5 o E5. Cualquiera de estas jugadas liberadoras constituyen un objetivo temático en esta apertura. Enroque corto del blanco. El rey se refugia en su flanco, dando entrada en escena a la torre. Alfil E7. Desarrollando pieza y propiciando el enroque corto, pero se trata de una jugada poco emprendedora. Más fundada era E5, con lo que las negras tienen algo que decir acerca de los asuntos relativos al centro. Dama C2. Así que las blancas destierran tales ideas. El avance E5 es modesto, pero en la primera fase del juego la dama no debe aventurarse a salir por la tercera o cuarta filas. Lo que es importante es sacarla de la primera fila para que pueda tomar parte de las actividades del juego. Alfil H5. Las negras se disponen a situar su alfil de casillas blancas en G6 para cambiarlo por su agresivo colega blanco de D3. Si hubiesen enrocado, entonces seguiría caballo E5, alfil H5 o caballo por E5, D por E5, caballo D7, alfil por H7, ganando un peón. Pero veamos qué sucedería después de la jugada caballo E5, alfil H5, F4 daría a las blancas un fuerte caballo centralizado con excelentes perspectivas de ataque. B3. Una jugada de peón que prepara el desarrollo de una pieza siempre justificada. La textual abre paso al alfil de C1. Alfil G6. Las negras prosiguen su plan de cambiar alfiles de casillas blancas. Alfil B2. El alfil de casillas negras intensifica a distancia la presión de las blancas sobre la importante casilla central E5. Con esta casilla bajo control, será difícil que las negras puedan realizar la jugada liberadora E5. Alfil por D3. No había prisa para realizar este cambio. ¿Por qué no seguir desarrollando piezas tranquilamente como hacen las blancas? Dama por D3. Después de esto, las blancas dominan todo el juego. Ahora pueden elegir entre uno de los planes siguientes. Una ruptura con E4 para abrir líneas de ataque a sus piezas. La conquista de un puesto avanzado siguiendo el caballo en E5 o estrangulamiento de la posición enemiga comenzando con C5. Enroque negro. No hay manera de que las negras impidan todas estas posibilidades, de modo que esta es una decisión lógica poniendo su rey a cubierto. Torre de A E1. Antes de comprometerse con un plan estratégico general, las blancas incorporan al juego otra pieza. La presencia de la torre en la columna E refuerza el avance E3-E4. Las blancas no emprenden operaciones activas hasta que su desarrollo no esté completado. Dama C7. Las negras movilizan otra pieza, con la esperanza de conseguir contrajuego mediante el avance de C5. E4. Abriendo líneas para el ataque, lo que, según la teoría, siempre favorece al bando mejor desarrollado.
Hago énfasis en estas palabras. Las blancas desdeñan C5 debido a la respuesta de las negras podía ser E5. D por E5, caballo por E5. Tampoco era más prometedora caballo E5, debido a que caballo por E5, D por E5, caballo D7, F4, F6. Permite a las negras un juego muy fácil. D por E5. De otro modo, las negras vivirían ante la permanente amenaza del avance E5, o incluso E por D5, con lo que las blancas podrían jugar a placer. Caballo por E4. Ahora el dominio de las blancas sobre el centro es impresionante. Caballo por E4. Las negras cambian piezas para poder liberar un poco su restringida posición. Torre por E4, anticipándose a la jugada defensiva natural caballo F6, a lo que las blancas responderían con torre H4. El plan entonces sería desalojar el caballo, lo que permitiría el mate en H7. La idea podría realizarse mediante D5, seguido de alfil por F6, o bien caballo E5 seguido de caballo G4 para impedir la captura o el desplazamiento de su caballo, con la consiguiente dama por H7 mate. Las negras tendrían que jugar G6 o H6, debilitando en cualquier caso la estructura de peones que protege al rey. Alfil F6. Esto impide torre H4, amplía el radio de acción del alfil y presiona sobre el centro blanco. También plantea la bonita amenaza caballo C5, D por D5, alfil por B2, con una simplicidad que favorece a las negras. Alfil F6 y en la jugada 16 las blancas juegan dama E3. Las blancas ponen un broche de oro a su plan. C5. Esto parece desde luego atractivo. Las negras proyectan jugar C por D4, una captura que las blancas no pueden evitar al estar clavado su peón D4. En ese momento, con la desaparición del molesto peón central blanco, las casillas E5 y C5 quedarán disponibles para el caballo negro y la columna se abierta para contrajuego de las damas y torres. Regresamos a C5. La siguiente jugada del blanco es caballo E5. El caballo ocupa un puesto avanzado, aunque la jugada parece inofensiva porque el caballo no amenaza nada ni interfiere con los planes de las negras. C por D4. Las negras esperan la continuación de alfil por D4, alfil por E5, alfil por E5, caballo por E5, torre por E5 y torre F a D8, cuando el control de la columna abierta les concede buenas posibilidades. Pero el juego del blanco es sorprendente. Caballo D7. Un notable concepto, no porque las blancas planteen una combinación con sacrificio de dama, sino porque el sacrificio de dama solo es un detalle de la misma. Está subordinado a la estrategia global de la partida, regida por directrices posicionales que se ganará del mismo modo. Cualquier combinación que se produzca es una consecuencia del plan general, que consiste en crear un peón pasado, avanzarlo cada vez que sea posible y convertirlo en dama. Dama por D7. De aceptarse el sacrificio, quedaría revelada la clave de la combinación blanca. D por E3, caballo por F6, jaque, rey H8, o bien G por F6, torre G4 jaque, rey H8, alfil por F6, mate. Regresamos, jugada donde el caballo ha dado jaque y el rey se ha movido a rey H8. Torre mueve a H4, amenazando. Torre por H7, mate. H6, torre por H6, jaque. G por H6, caballo B5, jaque. Rey G8, caballo por C7, torre por H7, mate. Y las blancas con dos piezas por torre ganan fácilmente. Regresamos a la jugada del negro 18, dama por D7. Alfil por D4. Las blancas recuperan el peón y este alfil ataca ahora en dos direcciones. Por una parte amenaza con tomar el peón A y por otra apunta al jaque mate. Con alfil por F6, G por F6, torre G4,
rey H8, dama H6, torre G8, dama por F6, jaque y mate a la siguiente. Así, torre G7, dama por G7, mate. Jugada de las negras, alfil por D4. Hay que eliminar el alfil. Torre por D4. Las blancas retoman ganando un tiempo al atacar la dama enemiga. Dama D7. La mejor casilla. Desde aquí la movilidad de la dama negra es óptima. Torre F a D1. Ahora podemos apreciar el significado del sacrificio de dama. No era una tentativa de ganar la partida a base de espectaculares medios tácticos, sino la utilización de una combinación para conseguir una definitiva ventaja posicional. El doblaje de torre de las blancas sobre la columna D les concede el control absoluto de la columna y su mayoría de peones 3 contra 2 en el flanco de dama les permite la posibilidad de crear un peón pasado en la columna C. Torre F a D8. Las negras deben poner torres antes de que las blancas emplacen una torre en séptima o de que tripliquen piezas pesadas sobre la columna. B4. El rodillo de peones se pone en marcha. Capa blanca ni siquiera se para a considerar la trampa torre por D8, torre por D8, torre por D8, jaque, dama por D8, dama por A7, dama por D1, mate. Torre por D4. El cambio es prácticamente forzado, pues de otro modo la necesidad de proteger la torre de la D8 ata a la dama negra y a la otra torre. Dama por D4. Naturalmente las blancas retoman con dama a fin de asegurar el dominio de la columna abierta con sus piezas pesadas. B6. Las negras tienen que jugar esto o A6 a fin de poder utilizar su torre. Está claro que no pueden oponer la torre D8 porque recibirían mate. Dama por D8, dama por D8, torre por D8, mate. G3. Una medida de seguridad que concederle al rey una casilla de escape contra eventuales jaques en la primera fila. Jaques que a menudo resultan ser fatales. Torre C8. Redoblando el ataque sobre el peón C. Torre C1. Para salvar el peón, las blancas deben desviar su torre de la columna D, pero ahora la torre queda situada detrás del peón C, el candidato a promoción, es decir, en situación ideal para protegerlo por mucho que avance sobre la columna. Torre D8. El objetivo de las negras es desviar a la dama contraria para pasar a dominar la columna D con su torre. Dama E3. Una jugada muy sagaz. La dama se mantiene en contacto con la torre, impide que la torre negra llegue a C1 y mantiene el punto de mira en la casilla C5. Estratégicamente importante puesto que es la siguiente etapa del peón C. Rey F8. El rey se acerca al teatro de la acción ya que en caso de cambio de general de piezas estaría preparado para impedir la marcha triunfal del peón C. C5. El peón pasado blanco avanza a cada oportunidad que se le presenta. B por C5. D E4. Muy inteligente. Las blancas no necesitan tomar de inmediato, ya que el peón negro está clavado y no hay peligro de que escape. La jugada textual se anticipa al bloqueo previsto por las negras con dama C6, con la intención de seguir B6 y C6. Torre D5. La torre se apresura a defender su peón. Ahora existía para las blancas la tentación de jugar dama por E7, seguido de dama H8 jaque y dama por G7, ganando un par de peones y dejando pasado al peón H. Pero este tipo de juego aceroso no sería coherente con la conducción ordenada y económica de las blancas en esta partida y por supuesto totalmente impensable para el temperamento de capa blanca. B por C5. Por fin un peón pasado. G6. No puede jugarse torre por C5, ya que las blancas castigarían esta salida con dama B4, clavando y ganando la torre. C6. Los peones pasados tienen que avanzarse. A cada avance de peón se incrementa la actividad de la torre, al tiempo que se restringe las piezas negras. Rey G7. Las negras comprenden que la incorporación de su rey al centro
sería suicida. Por ejemplo, rey E7, dama H4 jaque, rey D6, dama B4 jaque, rey E5 y dama F4 mate. A4. Una hermosa jugada preparatoria. Si las blancas jugasen la jugada 31, dama B4, de inmediato con idea de dama B7, para desalojar la pieza bloqueadora, las negras podían cambiar damas y detener el peón con torre en B5. Ahora, sin embargo, con el peón blanco en A4, las negras no pueden llevar su torre a B5. Torre D6, encerrando el peón bajo llave, y la estratagema de las blancas para llevar su dama a B7 no funciona, porque si dama B4, torre C6. Pero el hecho de que un solo peón pueda mantener ocupada a la dama y a torre negras es un tributo al poder del peón pasado. Dama E5 jaque. A pesar de la poderosa y estrecha vigilancia que las negras ejercen sobre el peón pasado, las blancas son capaces de deshacer el bloqueo en una sola jugada. F6. Respondan como respondan las negras al jaque, no pueden impedir la combinación que sigue. Dama por D6, eliminando una de las piezas defensoras. Dama por D6. De este modo también desaparece la pieza bloqueadora. C7 y las negras se rinden. El peón se convertirá en dama a la jugada siguiente, lo que dejará a las blancas con torre de ventaja. Bien, esto es todo, amigos. Hasta la entrega de la próxima partida, la número 31 de este excelente libro. Hasta la vista.